Llegues por donde llegues a Cookie, es muy probable que antes de arrancarlo ya sepas que es el primer archivo de artista creado en forma de videojuego, ya sea porque es la primera frase de su descripción en Steam, o porque fue el titular de todas las noticias que le dedicaron el día de su lanzamiento. El concepto como tal es bastante interesante desde el lado explícitamente museístico por la manera en que un proyecto como este es capaz de empaquetar, preservar y exponer una parte importante de la obra de Enzo Cucchi, uno de los pintores más representativos de la transvanguardia italiana, mientras del otro lado propone ni más ni menos que un viaje al interior de sus pinturas, convertidas en dioramas, paisajes y laberintos por los que dar un paseo. Entre una cosa y otra, y existiendo en esa doble esfera de ser un registro pictórico y un videojuego, Cookie podría haber sido simplemente un pasillo virtual con cuadros colgados en las paredes, pero nada más lejos de la realidad, porque Julián Palacios y Fantástico Studios se hacen hueco en el solape de esas dos ideas para darles un par de vueltas y crear una experiencia capaz de resignificarlas a ambas por igual, y con ello convertir a Cookie en una exposición vanguardista en sí misma y en un magnífico videojuego. Pero por encima de categorizaciones, lo que más me interesa es la manera en que esas dos razones de ser están trenzadas entre sí, y cómo ir y venir de una a otra mientras jugamos puede darnos nuevas formas de entenderlas, interpretarlas y pensarlas. Es decir, profundizar en aquello de lo que hablamos cuando hablamos de la experiencia estética de un cuadro y qué entendemos por juego. Al fin y al cabo, más allá de estar ligado a un autor y a una intención específica, Cookie no es realmente el primer proyecto de espacio expositivo que se ha hecho en este medio. Sin irnos muy lejos y en tiempos recientes, hemos tenido un par de casos bastante significativos con los que podríamos compararlo, como por ejemplo el Devolverland Expo de Devolver Digital, o aquella experiencia cultural multijugador en 3 dimensiones que se inventaron en el festival Amaze el año pasado, cuando el mundo estaba encerrado en su casa y la idea de reunirnos se había convertido en toda una fantasía. El caso de Devolver es quizás el menos interesante, porque este sí que es literalmente un conjunto de paredes virtuales en las que cuelgan un par de trailers de lo que por aquel entonces iban a ser los próximos lanzamientos de la editora, y distribuido además como una réplica del Centro de Convenciones de Los Ángeles, donde todos los años se celebra el mayor evento del videojuego. Devolver estaba intentando reírse de una feria arcaica, pero al final del día el proyecto no dejó de ser un shooter en primera persona muy poco inspirado como juego, y una exposición igual de arcaica que el lugar al que estaba mirando. Por contra, el Amaze Space fue algo situado casi en el polo opuesto, más centrado en ser un evento y un lugar de encuentro en medio del tiempo de mayor aislamiento que hemos vivido, y en armarse como una experiencia estéticamente densa y compleja en sí misma. Así que, enfrentados entre sí, Devolverland era una atracción de feria con el único fin de vender juegos y que a día de hoy está abandonada, y el Amaze Space es una sala virtual viva que funciona de manera independiente, dedicada a la experimentación y los lazos comunitarios. En un punto intermedio de este espectro, Cookie no solo se concibe como un espacio, sino también como un proceso. El diseño de su itinerario en 7 niveles que conforman 7 territorios diferentes del artista de cabecera está hilado todo el rato por esa voluntad de servir como introducción a su trabajo, y el progreso por todos ellos ocurre siempre de la misma manera. Hay una imagen inicial que cuelga en pantalla durante unos segundos y da una primera pincelada de la atmósfera a la que estamos entrando, para luego disolverse en un lugar poblado por el cosmos de imágenes, símbolos e instantes que conforman este archivo. Al mismo tiempo, todo está velado por una baja definición que envuelve este paseo por la pintura de Enzo Cucchi en una especie de impresionismo pixelado, que pone lo global de cada composición y las relaciones entre los diferentes elementos de sus paisajes, por encima de los detalles de cada uno de ellos por separado. Y que recuerda mucho a aquella isla de Proteus habitada por sprites animados que bien podrían haber salido de los mismos cuadros, o de este mismo juego. Un impresionismo que también puede entenderse incluso desde lo jugable, porque durante la mayor parte del tiempo Cookie induce a una estancia contemplativa y curiosa guiada por sonidos, movimientos, tonalidades y figuras que se recomponen continuamente en una versión diferente y remezclada de la iconografía de la que parte todo el proyecto. No obstante, Cookie no es siempre calma en contemplación. De hecho, tenemos desde el inicio el objetivo explícito de recolectar los 51 cuadros que están repartidos por sus niveles, mientras evitamos a las calaveras que pululan por sus rincones con ganas de quitárnoslos. Y siento que esta dinámica no termina de encajar con el resto del que propone el título, como si respondiese a inercia, a falta de una expresión mejor, demasiado de videojuego. O al menos, de una manera más específica, a ideas de desafío ligadas a lo manipulativo en medio de una obra que por lo demás es muy representativa de cómo la manera en que nos reta un videojuego debe enfrentarse también desde lo interpretativo, lo emocional e incluso lo existencial, y no exclusivamente desde el interior de cada obra por separado, sino en la manera en que mediamos alrededor de ellas, para que su pluralidad estética encuentre una diversidad de público equivalente.
Una pretensión de universalidad que además es fácil imaginar que estaba presente en el origen conceptual de un cookie, que si se ha acercado al videojuego para construir este archivo pictórico, diría que fue para sacarlo de los museos físicos y de sus barreras de acceso socioculturales. Aún así, soy consciente de que encontrar el equilibrio entre todas estas cosas es difícil de lograr, y que Cookie tiene que lidiar con los apriorismos de sus dos esencias al mismo tiempo, y que lo mismo podrían decirle que no es una buena manera de disfrutar unos cuadros, como que es un videojuego demasiado sencillo. Personalmente creo que es una propuesta con mucho valor desde todos los ángulos, así que quizás deba plantearme la cuestión de esas calaveras que te persiguen y te muerden y a veces te molestan un poco, como una manera de transcribir uno de los símbolos que parecen más regulares en la imaginería de Enzo Cookie. Una muerte inevitable y una decadencia ineludible que de alguna manera tiene que existir en estos paisajes sin perder su esencia, como los mares en calma, los soles ubicuos y esos ojos que nos devuelven la mirada desde el fondo del juego. Como toda exposición de arte que se precie, Cookie termina con un catálogo. Al final de todo el paseo, tras pasar por los 7 territorios y haber caminado entre la transcripción videolúdica de la cosmovisión de Enzo Cookie, podemos ver por fin sus versiones originales, o al menos las que hayamos conseguido recoger a lo largo del camino. La decisión de colocar este material como punto de llegada es lo que hace que el juego termine de funcionar tan bien como viaje al centro de su obra, pero también da un último horizonte, y un lugar desde el que tener una experiencia mediada, al menos en parte, por la comparativa entre lo que significa mirar pinturas y lo que significa jugarlas. Y también es un punto de salida que a mí me deja preguntándome en qué lugar aterrizan estos cuadros hechos videojuegos, si son un ejercicio de interpretación, de remediación, de espacialización, o todas estas cosas y alguna más al mismo tiempo. Pero para responder esto me hace falta más tiempo dentro, fuera y alrededor del juego. Como exposición lo tengo algo más claro, porque de alguna manera me recuerda a esa oleada de museos cada vez más espectaculares que empezó a mediados del siglo pasado, con la que el espacio que contiene las obras de arte se empezó a concebir como una obra de arte en sí misma, y un reclamo para atraer al público y ofrecer una nueva experiencia expositiva. En Cookie siento algo parecido, aunque en sentido contrario, porque ya no es el espacio el que se vuelve arte, sino que es el arte el que se ha vuelto espacio.